Existía un bosque inmenso lleno de vida, donde cada especie convivía en equilibrio. Los árboles eran altos y frondosos, con un hermoso río cristalino que lo atravesaba. El canto de las aves anunciaba la llegada del amanecer. Durante muchos años, ese lugar fue hogar, sustento y refugio para todos. Sin embargo, el bosque ya no era el mismo. Lo que antes era un refugio de vida y equilibrio hoy estaba marcado por la incertidumbre y el miedo, ya que rumores recorrían los árboles de que traficantes estaban merodeando en la zona, capturando animales para llevarlos a otros territorios, alejándolos de su hogar. El río, que durante generaciones había sido fuente de vida, comenzó a transformarse en una corriente oscura y silenciosa. Grandes empresas empezaron a vertir sus residuos químicos en las aguas. Los peces desaparecieron, las aves dejaron de beber y muchos animales se enfermaron. Ahí fue donde todos comprendimos que si caía el bosque, también caíamos todos. Estamos en peligro, tengo miedo. Cada día somos menos y el río ya no es el mismo. Está contaminado, muchos animales han muerto y los que no permanecen en sus casas. Ahora los traficantes quieren llevarnos a otros países. Nos buscan para vendernos lejos del bosque. El miedo se convirtió en determinación. Los animales entendieron que necesitaban unirse para enfrentar problemas que ya no eran solo del bosque, sino que traspasaban fronteras. Así nació una idea: crear la Asamblea Internacional del Bosque, donde cada especie representaría un país. Allí acordaron suscribir tratados para proteger los derechos ambientales, los derechos humanos y los derechos civiles y políticos, pero no bastaba con firmarlos. Cada país debía ratificarlos para que esos compromisos fueran obligatorios y reales. En otros lugares pagan mucho por especies exóticas. Nadie puede detenerme. El comercio es libre. ¡Auxilio, auxilio! Están desacatando el convenio sobre la diversidad biológica y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. ¡Auxilio! El convenio sobre la diversidad biológica protege la riqueza natural de cada país y reconoce que los estados tienen soberanía sobre sus especies, obligándolas a conservarlos y evitar su explotación indebida. Por otra parte, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora regula el comercio internacional de animales y plantas silvestres, exigiendo permisos estrictos para evitar su desaparición. Ahora bien, cuando un traficante captura a una especie para venderla ilegalmente a otro país, está vulnerando estos acuerdos internacionales. Cuando hay peligro, los países sabios se reúnen. Es hora de convocar la Asamblea Internacional del Bosque. Se abre la asamblea y cada territorio enviará su representante. Vengo en nombre de Colombia. No estamos solos. Existen acuerdos entre naciones para proteger la vida. En otros lugares pagan mucho por especies exóticas. Nadie puede detenerme. El comercio es libre. Sí que podemos detenerte. Colombia ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. En nombre de la República de Colombia, declaro que estos compromisos no son solo promesas vacías. El convenio sobre la diversidad biológica fue incorporado a nuestra legislación mediante la Ley 165 de 1994, obligándonos a conservar y proteger cada especie que habita en nuestro territorio. Es cierto lo que dice mi amigo el cóndor. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Constituye uno de los pilares del derecho ambiental global y busca conservar la biodiversidad para usarla de forma sostenible. ¿Y eso qué significa? Significa que ningún animal en peligro puede ser comercializado libremente entre países. Los estados que firmaron deben impedirlo.
Cuando un país lo ratifica, se obliga ante el mundo a cumplir de buena fe. Si alguien trafica con nosotros y el Estado no actúa, no solo falla ante su país, también ante la comunidad internacional. La protección de la vida, que no es una opción, es una responsabilidad jurídica. Ok, ¿y si mi territorio también firmó? Entonces estás obligado a respetarlo. Pero no solo el tráfico nos amenaza. El río se contamina y el clima cambia. El agua que antes era clara ahora duele respirar y nuestros hijos ya no se encuentran en un lugar seguro donde nadar. Por eso también existe el Acuerdo de París. Colombia ratificó este acuerdo en el año 2018, comprometiéndose ante el mundo a proteger el clima y la vida que depende de él. Los países que lo ratificaron se comprometieron a reducir la contaminación y proteger el planeta. Se abre la audiencia. Les pregunto, ¿debe protegerse a la rana dorada y al río conforme a los tratados internacionales? Sí, porque Colombia, al ratificar estos tratados, asumió la obligación de proteger la biodiversidad. No es opcional, es un deber jurídico y moral. Nuestra vida depende de que estos acuerdos se cumplan. Si mi territorio también firmó, debo cooperar. Sí, Zorro, la cooperación internacional es la única forma de sobrevivir, no estamos solos. La Organización de las Naciones Unidas reúne a los países para proteger la paz y también la naturaleza. Organismos como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza evalúan qué especies están en peligro y qué alteran al mundo. Cuando la Tierra sufre, la respuesta debe ser unida y solidaria. ¡Esperen! Gran Tortuga, y otra cosa que me aqueja. ¿Y si yo quiero casarme con alguien de otro país, qué ley debe aplicarse? Pancho el Lagarto es de Australia y yo de Colombia. Vivimos juntos hace 2 años aquí y tenemos una gran casa juntos. Se debe aplicar el Código Civil colombiano si te quieres casar aquí. Es el lugar donde se rigen los actos y es el lugar donde las cosas se encuentran. La Asamblea del Bosque dejó una enseñanza clara. Cuando los conflictos superan los límites de un territorio, el derecho también debe hacerlo. El tráfico de especies, la contaminación del río, el cambio climático no eran problemas aislados, eran problemas que involucraban a distintos países y que exigían una cooperación entre ellos. Allí interviene el derecho internacional público, que regula las relaciones entre los estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, mediante tratados y acuerdos obligatorios. A través de estos instrumentos, los estados se comprometen a proteger la biodiversidad, los derechos humanos y el equilibrio ambiental. Pero no todos los problemas eran entre estados. Cuando la rana dorada preguntó qué ley debía de aplicarse para casarse con alguien de otro país, entró en escena el derecho internacional privado, encargándose de resolver conflictos entre personas vinculadas a diferentes legislaciones. Esta rama del derecho determina qué norma es aplicable y qué autoridad es competente, garantizando seguridad jurídica más allá de las fronteras. El Bosque comprendió que el derecho internacional público protege los compromisos entre naciones, mientras el derecho internacional privado ordena las relaciones entre individuos que intervienen en varios sistemas jurídicos. Ambos, trabajando juntos, demuestran que la protección a la vida, la libertad y el ambiente no es solo un ideal, sino una responsabilidad jurídica completa. Porque en un mundo sin fronteras reales para los problemas, el derecho se convierte en ese puente que une a los pueblos en la defensa del bien común.